estrategias podemos utilizar en los colegios para dar a conocer mejor a las familias, a las futuras familias y a las familias que ya tenemos en los colegios, nuestro proyecto educativo. Los niños aprendiendo haciendo, contextualizando la información para dotarla de significado. Progrentis Edu y Analítica potencian el nuevo paradigma educativo. Apoyados en la neurociencia, dotan al estudiante de destrezas fundamentales que le permiten acoplarse a las nuevas metodologías. Personalizan las rutas de trabajo para atender la diversidad y los problemas de aprendizaje. Aportan instrumentos de evaluación que liberan la carga burocrática del docente para que pueda ser más creativo. Combinan la tecnología con los nuevos espacios educativos, atraen a los estudiantes y a los padres de familia y cumplen con las leyes educativas. Porque creemos en el poder educativo del mundo digital. Progrentis. Bueno, pues muy buenas tardes, muy buenas noches, un webinar más, un jueves más de tarde Progrentis, de tarde de aprendizaje, y hoy como siempre pues esperamos a que terminéis entrando y una vez más daros las gracias porque hoy volvemos a batir un nuevo récord, volvemos a pasar los 5.000 inscritos en el día de hoy, pues tenemos más de 5.500 inscritos al webinar de hoy. En la medida que vayáis llegando pues sigue siendo para nosotros un indicio, una alegría, la posibilidad de entender que seguís muy vinculado a la propuesta pedagógica didáctica que Progrentis os está ofreciendo en estos espacios que como cada jueves pretende uniros en torno al aprendizaje y en torno a la inspiración de la manera en la que podemos seguir entendiendo esta innovación y esta reformulación de la escuela. En este sentido, pues no me queda más que daros las gracias en nombre de todo el equipo de Progrentis Internacional, en el que nos sentimos muy orgullosos que os acerquéis, así sea en un ratito a la pantalla de cada una de vuestras casas y queráis pues seguir aprendiendo junto de nuestros padrinos del proyecto, de nuestros expertos. Y en el día de hoy pues vamos a tener un tema, como no, súper interesante en el que desde ya os damos la bienvenida y como siempre nos queremos arrancar pues preguntándoos desde dónde nos estáis acompañando. Ahí os lanzo la encuesta y queremos ver cuál es el país donde tenemos hoy mayor presencia, en el que, bueno, el lanzamiento en esos 16 países en los que Progrentis tiene ahora mismo presencia y escuela, también nos estáis acompañando de otros muchos lugares del mundo en el que pues queremos dar la bienvenida y como cada inicio del webinar, pues pretendemos extraer un bonito porcentaje con respecto a ese país o a ese grupo de países con respecto al mapa geográfico. Nos estáis acompañando. Me voy a quedar con el porcentaje, no os voy a dejar votar a todos para no quitarle mucho tiempo a nuestro panelista de hoy. Pero fijaros, ahí os comparto la votación. Bueno, bienvenidos todos. Como siempre, pues México es el país del que más presencia tenemos, pero ahí, como siempre, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, de España también tenemos algunos que nos están siguiendo y están pues trasnochando, haciendo la madrugada para escuchar el tema de hoy. Daros la bienvenida y me acompaña pues un amigo del proyecto. Chema, ¿cómo estás? Hola, Emilio. Pues muy bien, con algo de sueño casi, pero bien. Bien, os cuento que en España pues ya es 21, como siempre os digo bromeando, ya en España es 21 de agosto, ya son más de las 12 y desde ya, Chema, agradecerte también el espacio y el madrugón que te estás pegando hoy pues para poder compartir con nosotros un ratito con respecto a tu experiencia, a tu investigación y que nos pueda seguir ayudando entre todos a seguir entendiendo la educación como un elemento de oportunidad y de cambio con respecto a las oportunidades de nuestros chicos. No sé si conocéis, imagino que sí, conocéis a Chema. Él es maestro de educación primaria y profesor pues en el máster de neurodidáctica y el máster de profesorado de la Universidad del Rey Juan Carlos, máster de neuropsicología y de educación también, profesor en la UNIR, también imparte clases de posgrado de dificultades de aprendizaje de la Universidad de Barcelona y pues bueno, está catalogado por el gremio pedagógico educativo no solo de España, sino ya del mundo entero como experto en neurociencia, por su experiencia, por la manera en la que está trabajando y bueno, ahí entre su cofundación con NUCO, la manera en la que él está colaborando con diferentes entidades, llevando adelante pues algunos elementos en el que, entendiendo la manera en la que el cerebro aprende, la manera en la que tenemos que entender esos procesos de enseñanza-aprendizaje, nos permiten entender realmente cómo debemos de configurar este proceso en el que lo que Chema nos va a intentar aterrizar desde la neurodidáctica es la manera en la que tenemos que poner el aprendizaje justamente primero en el binomio para que todo
esa innovación y todo ese modelo de enseñanza esté al servicio del modelo de aprendizaje. Y para eso, pues, le vamos a pedir a Chema que en sus 55 minutos del día de hoy nos puedas aterrizar un poco en torno a lo que dice la investigación de neurociencia, cómo esto ancla en las corrientes pedagógicas que desde mucho tiempo han venido pues infusionando todo el proceso de innovación, y cómo también elementos propios de la psicología empiezan a dar aval a este nuevo término con respecto a cómo la neurodidáctica empieza a vislumbrar elementos en torno a la investigación y cómo el motor del aprendizaje empieza a evidenciar cosas que hacemos bien en la escuela y cosas que no. Así que, Chema, no te robo más tiempo. Aquí tienes a la familia Progrenti y a todos estos países de Iberoamérica con la intención de seguir aprendiendo y que nos pueda inspirar en la tarde de hoy. Todos tuyos. Qué gusto. Bueno, Emilio, muchas gracias. Estoy un poco alucinando de que hay aquí 2.900 y pico motivados y motivadas. Claro, porque la verdad que muy agradecido. Primero por la invitación, segundo porque la gente esté interesada en participar, en escuchar y fomentar sobre todo un espacio de reflexión donde podamos seguir tejiendo red, construyendo y ofreciendo soluciones desde los diferentes sitios en los que cada uno estamos, ¿no? Que esto es parte del objetivo de lo que queremos seguir trabajando desde el campo educativo. Pues yo he preparado una sesión para hoy. Voy a compartir el anfitrión, me tienes que dar permiso para compartir mi pantalla cuando podáis, ¿vale? Bueno, he preparado una sesión hoy un poco hablando de qué posibilidades ofrecería esto que nos ha citado Emilio de la neuroeducación. Concretamente por mi parte más de lo que sería el campo de la neurodidáctica, que es en lo que yo me he estado moviendo en el último tiempo. La aplicación que ofrece esta neurociencias con la pedagogía para poder seguir adelante. Entonces vamos a hablar de las posibilidades que tiene esta neuroeducación desde un enfoque muy, si me apuráis, bastante didáctico, ¿vale? Vamos a centrarnos en conocer el funcionamiento del cerebro, pero en unas líneas muy breves, y luego vamos a conocer un modelo concreto de aterrizaje y ver cómo esto lo vamos a trabajar, lo vamos a implementar directamente en el aula. Y una de las grandes preguntas que yo me hacía y de lo que me acerqué al campo de la neuroeducación es que, desde luego, el funcionamiento del cerebro, en mi opinión, me ha servido sobre todo y especialmente para saber qué es lo que soy o qué es lo que somos como especie, ¿no? Formular esta reflexión profunda sobre para qué estamos, qué finalidad tiene y cómo nos hemos podido conocer a través del desarrollo humano, a través de este funcionamiento del cerebro, ¿vale? A ver si consigo quitar esta barra de aquí. Ahí. Vale. Bueno, lo primero es que el ser humano estamos ahora mismo en un momento cultural bastante interesados en conocer el funcionamiento del cerebro, ¿verdad? Parece que incluso hay diferentes teorías conspiranoicas que intentan no avalar parte de la comunidad científica, ¿no? Aquí en España, hace unos días tuvimos una manifestación en contra de si el COVID era algo que existía o no existía, ¿no? Y desde luego en la comunidad educativa tenemos claro que cada vez tenemos más necesidad de mostrar una evidencia sobre si lo que hacemos en el aula tiene cierto fundamento o no lo tiene, si tiene base empírica o no lo tiene. Está claro que en educación es tremendamente complejo medir si es eficiente o no, ¿no? De hecho, casi todos los estudios que vamos a ver en el campo educativo van a ser correlacionales, no causales, por esta multivarialidad, estos diferentes componentes que hay a la hora de medirlo. Pero estamos en la hora del cerebro, el conocimiento del cerebro, y la educación desde alguna forma no puede eludir a esto. También es verdad que hay un montón de neuroproductos con muy poca base científica, y esto hace que los productos buenos, que nos ofrecen grandes soluciones, como parte de los que nos ha estado contando Emilio, a veces parece que se diluyan por lo que otros nos están intentando contar, ¿no? De ahí la importancia de hacer estos momentos en los que reflexionemos y evidenciemos qué es lo que realmente tiene impacto en el aprendizaje, ¿no? El vídeo que nos ha puesto Emilio nos habla de las rutinas, de las destrezas, los procesamientos cognitivos, el cambio de evaluación, es decir, un montón de piezas claves en lo que será el aprendizaje significativo de nuestro alumnado, porque si tenemos que tener algo claro en el contexto en el que estamos actualmente, es que el ser humano no solo es
la cantidad de conexiones neuronales que uno tiene, ¿vale?, sino la calidad de estas conexiones. Es decir, que la cantidad vendría dada por esas experiencias en lo que uno está relacionado con el entorno, con diferentes experiencias, y la calidad dará de la oportunidad que uno tiene de esa transferencia, de esa puesta en práctica, de eso que nos ponía en el vídeo, de esa capacidad de ser competencial. Ya sabéis que el conocimiento del cerebro durante mucho tiempo ha ido evolucionando. Hasta hace relativamente muy poco, los principales psicólogos, los británicos, allá por los años 50, 60, tenían unas ideas de que este cerebro era, en lugar de ser como estas redes, estas luces conectadas, este cableado, era como una caja, ¿no?, en el que había unas regiones del cerebro que tenían unas ubicaciones, unas funcionalidades necesarias y que estaban compartimentalizadas, ¿no? De hecho, con este modelo se crea esta idea de esta escuela un poco más instrumentalizada, ¿no? Esta escuela a lo mejor un poco más centrada en dar respuesta a una revolución industrial. Sin embargo, con el paso del tiempo se empieza a estudiar este cerebro como que no son unas cajas, sino que es un conjunto de redes sinápticas que trabajan interconectadas entre ellas. De hecho, gracias a estos estudios se acaba con algunos grandes mitos en torno a los hemisferios derechos, hemisferio izquierdos, dominancias, y ya sabemos que este cerebro trabaja interconectado. Pero si algo ha habido un cambio cultural respecto a esto, ha sido el concepto de la inteligencia. Y aquí hemos preparado una primera pregunta inicial, que cuando tú puedas, Emilio, me la lanzas, en la que quiero que me digáis qué pensáis. Si la inteligencia... esta no es. Esta es la encuesta final. ¿Estoy presentando la de presentación yo? Esta. ¿La inteligencia es un constructo fijo, sí o no? Es decir, ¿uno nace con una cantidad de inteligencia fija o va cambiando a lo largo del tiempo? ¿Qué pensáis? La mayor parte de la gente dice que no es un constructo fijo. Muy bien. Sin embargo, hay todavía un 8%, hay 151 personas que creen que sí es un constructo fijo. Esto estaba bastante extendido, ¿verdad? Estaba muy relacionado con un factor genético, ¿verdad? Durante mucho tiempo nos han planteado la idea de que la inteligencia era un constructo fijo, en el que uno tenía una cantidad de inteligencia que no variaba a lo largo del tiempo y dependía principalmente de la genética que uno tuviera. Y hoy sabemos que la neuroeducación ha venido a tirar esto por tierra, es decir, nos está diciendo que uno no viene prefijado solo por la genética, sino que el ambiente, los contextos son tremendamente relevantes para ver cómo esta inteligencia va a cambiar y va a fluctuar a lo largo del tiempo. Con lo cual, en este contexto preciso en el que estamos hoy, 21 de agosto, dependiendo de dónde estemos, es determinante entender que en la escuela el profesorado es un espacio único de oportunidad para el desarrollo de la inteligencia de nuestro alumnado. Es decir, que hay muchos entornos de privativos en el que es la escuela la que va a compensar estas desigualdades absoluta y totalmente tremendas. Y esta es una gran responsabilidad que tenemos. El COVID nos ha evidenciado las grandes dificultades que tienen unos para acceder a la información, mientras que a otros están espléndidos de medios, con lo cual la educación tiene todavía más sentido en este contexto que casi en ningún momento de otro histórico. Por eso el profesorado hoy en día tiene una profesión muy relevante, digamos que son los constructores de estos cerebros, de este alumnado, este cerebro que a futuro irá cambiando e irá progresando con el tiempo. Es decir, que tenemos una primera idea en la que sabemos que el cerebro no es un constructo fijo, sino que es un constructo cambiante y que va a depender en gran medida del entorno. Con lo cual, una de las grandes oportunidades que tenemos para que nuestro alumnado aprenda es intentar encender esa llama de la motivación, esa llama del interés por el aprendizaje. ¿Para qué? Para que a través de esa curiosidad, de esa sorpresa, el alumno solo sea el que mueva toda esa cantidad de recursos para dar respuesta a esto que le hemos planteado. Una de las grandes dificultades que hemos atravesado con esta corriente de lo emocional, en la que la neuroeducación se ha subido mucho a
al tren de esta parte emocional es que nos hemos centrado única y exclusivamente en decir que el aprendizaje se centra puro y duramente en lo emocional. Y esto es una verdad a medias. Es decir, que el aprendizaje se da cuando se activan todas esas regiones emocionales, es una verdad como un templo, y que si eso no se activa no se va a dar el aprendizaje, pero a su vez tenemos que conseguir que esa emoción cambie y migre hacia esas operaciones cognitivas desde su superior. Es decir, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, no se da si no activamos esa emoción, pero si solo nos quedamos en la emoción, no vamos a poder desarrollar toda esa capacidad. Es decir, que tenemos una gran responsabilidad no solo en activar la emoción, sino en conseguir fomentar esa cultura del pensamiento que nos hablaba el vídeo de Progrentis en la entrada. Fomentar una cultura del pensamiento implica desarrollar alumnos mucho más autónomos, mucho más críticos, mucho más metacognitivos, es decir, mucho más conscientes de sus propios procesos de aprendizaje. Es decir, que no estamos única y exclusivamente condenados por nuestra genética. Este es uno de los grandes mensajes iniciales que me gustaría transmitir. Es decir, tenemos la gran oportunidad de dotar a nuestro alumnado de oportunidades de mejora. ¿Por qué? Porque sabemos que el cerebro es un órgano plástico que cambia y se va a modular a lo largo del tiempo y que trabaja por redes interconectadas y que esta inteligencia migra y cambia a lo largo del tiempo, con lo cual tenemos una magnífica oportunidad para dotar a nuestro alumnado de ser la mejor versión que cada uno de ellos pueda ser. Y esto es una de las ideas fundamentales que nos está dando la neuroeducación, el que la escuela y el maestro es una ventana de oportunidades para muchos de ellos. Así que ya tenemos claro que la inteligencia cambia, que el cerebro es plástico, que tenemos entre nosotros una de las grandes herramientas para desarrollar el aprendizaje. Con lo cual, ahora, a nivel neuroeducativo, neurodidáctico, necesitaríamos un marco teórico, un modelo del trabajo sobre el que poder introducir toda nuestra perspectiva didáctica. Como me ha mencionado Emilio, yo trabajo en NUCO, que es un proyecto que he desarrollado junto con otros compañeros, principalmente con José Ramón Gamo, también ha participado Ana Forés, Jesús Guillén, es decir, un montón de colegas de todo el campo de la neuro, en el que poco a poco, año tras año, hemos ido consiguiendo ir depurando un modelo sobre el que diseñar una experiencia didáctica. Y ese modelo ha sido el rosco del aprendizaje, un rosco en el que nosotros hemos desarrollado cómo sería todo este proceso de aprendizaje secuenciado en función de cómo el cerebro aprende. Y una de las grandes preguntas es, ¿y cómo entonces este cerebro aprende? Y nosotros aquí, que somos un poco clásicos, nos hemos ido simplemente a los procesos de integración de la memoria. Es decir, creemos profundamente en que si conocemos cómo funciona la memoria, es fácilmente articular una experiencia de aprendizaje centrada en cómo funciona esta memoria. Es decir, la memoria tiene tres grandes fases. Una primera fase, que es la fase de codificación, en la que el cerebro lo que básicamente hace es recibe información del exterior, la filtra y pasa a nivel superior aquella información que sobresale de lo natural. Y para entender muy bien algunos de los factores fundamentales en la fase de codificación, he preparado una segunda pregunta que me gustaría que pusiéramos especialmente énfasis, y es, ¿cuál es, de estos procesos que yo os marco aquí, cuál es el prerequisito fundamental para que se dé una buena fase de codificación? De esos 4 que aparecen ahí, percepción, consciencia, atención o función ejecutiva, ¿cuál pensáis, vosotros y vosotras, que es el más relevante de todos? Parecía que no, le parece que la atención... ¡Uy! Esto me mola mucho, parece una carrera de apuestas de caballos o algo de esto, es muy chulo. La percepción... Ahí van subiendo los porcentajes. ¿Sí? Va subiendo, sí, ahí está que se pega la atención con la percepción. Claro, aquí podríamos entrar... Ahí, ya se ha terminado, ¿no? Bueno, el proceso fundamental para que se dé la fase de codificación es la atención. Es decir, para que yo preste atención a un estímulo, es decir, empiece a codificar la información, necesito prestarle atención, necesito ser consciente de lo que está ocurriendo y luego, posteriormente, ya efectivamente vendrá la percepción, vendrá la consciencia, vendrá la función ejecutiva, es decir, todos ellos son prerequisitos fundamentales, son tremendamente importantes, pero si nos quedamos con uno,
es especialmente con la atención, ¿vale? Es decir, que en las fases iniciales de aprendizaje, cuando el alumno codifica la información, lo que el profesorado tiene que hacer es captar su atención en un primer momento, captar esa atención, secuestrar esa atención y luego en las siguientes fases, como será la fase de almacenamiento, trabajaremos otro tipo de atención, pero no ahora, ¿de acuerdo? La primera, la atención, y en el almacenamiento ya concentramos. El objetivo principal de esta fase de almacenamiento es permitir al alumno que genere redes sinápticas. Redes sinápticas que van a ser redes de aprendizaje. Lo que hace el cerebro en esta fase es conectar la información por significado, ¿vale? Y a partir de ahí le genera una jerarquía. Por eso es tan importante cuando los profesores diseñáis o diseñamos una experiencia de aprendizaje que todo ese contenido que le vamos a brindar de alguna manera esté articulado, esté organizado, parta de unos niveles cognitivos, vaya pasando por otro, de lo sencillo a lo complejo, de lo concreto al abstracto, ¿vale? Permite al alumno generar esas redes para que almacenen. Digamos que este almacenamiento, a su vez, estaría dividido en dos partes. En una primera parte, que solo el cerebro, digamos, que conceptualiza la información y luego ya poco a poco lo va migrando a las memorias a largo plazo. Y la última fase en la que se centra este proceso de la memoria es la recuperación, en el que el cerebro recupera la información de las memorias a largo plazo para dar respuesta a un nuevo contexto de aprendizaje. Y es cuando hablamos que nuestro alumnado tiene esa capacidad de ser competencial o esas habilidades de esos aprendizajes significativos de los que hablábamos, ¿de acuerdo? Si nos vamos a un modelo de Attention y Shifting, ¿vale? Vamos a ver cómo se produciría el aprendizaje, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, entender cómo funciona la memoria en el aprendizaje, porque es la manera de entender cómo está construido este rosco y a partir de este poder introducir diferentes medidas didácticas, ¿vale? Digamos que lo primero que hacemos en esta fase de codificación es captar la atención, donde se activan todas estas memorias sensoriales, ¿de acuerdo? Recibimos un estímulo del exterior, se activa esta atención de alerta y esta motivación extrínseca, ¿de acuerdo? Principalmente son factores muy extrínsecos. Una vez que hemos captado esa memoria sensorial, viene una fase en la que la memoria a corto plazo coge la información. Si no conseguimos llegar a este punto, digamos que la información ¡pum!, se pierde, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conseguir llevar el estímulo a nuestra memoria a corto plazo, ¿de acuerdo? Nuestra memoria a corto plazo fijará el estímulo a través de la atención ejecutiva, que pasará la información a la memoria ejecutiva, ¿vale? La memoria de trabajo, que se dedicará a estructurar y clasificar esta información. ¿Qué ocurre aquí? Si la información no la trabajamos y no la estructuramos de una manera correcta, es muy probable que la perdamos, que no se guarde en las memorias a largo plazo. ¿Cómo vamos a conseguir guardarlas en las memorias a largo plazo? Haciendo dos procesos muy complejos, ¿vale? Uno, consiguiendo activar los conocimientos previos que tiene nuestro alumnado sobre un tema y, por otro lado, integrando estos conocimientos para codificarlos y recodificarlos, ¿vale? Digamos que empieza a codificar y recodificar y con eso conseguir guardarlos en las memorias a largo plazo. Me explico, por intentar ser muy claro y muy didáctico en esta parte. El alumno recibe la información, tema novedoso, tema inicial, llega el profe y aparece con una piedra en clase. ¡Pum! Memoria sensorial captada, ha secuestrado la atención, se han puesto a funcionar todas estas memorias de trabajo, toda esta memoria atencional. Y el profe aquí empieza a hacer una lluvia de ideas, ¿vale? En el que el alumno dice qué tipos de piedra conoce. Lo que está haciendo aquí el profe es recuperar la información de los conocimientos previos. Y en ese momento empieza a haber un diálogo constante entre la memoria de trabajo, que es un tipo de memoria a corto plazo, y la memoria a largo plazo. Empieza a haber un diálogo en el que el profe va introduciendo nuevos paquetes de información organizada y clasificada para que el alumno la codifique y la recodifique y la vaya integrando de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Lo va integrando a través de pequeños paquetes, a través de pequeñas repeticiones, lo integra y lo va migrando a la memoria a largo plazo. Una vez que está en la memoria a largo plazo, se guarda en el tipo de memoria que corresponda, ¿de acuerdo? Si entendemos este modelo, que espero que sí, vamos a entender todo lo que ocurre en el rosco,
¿vale? Es decir, que el rosco está construido en base a codificar, almacenar y recuperar, ¿de acuerdo? Lo primero que hemos puesto en el foco del rosco son a nuestro alumno, conocer sus intereses, conocer los objetivos de aprendizaje, trabajar las emociones, la metacognición. Para ello, nos hemos ido a un modelo de las metodologías ágiles y hemos hecho un mapa de empatía. Es decir, que antes de empezar cualquier tipo de experiencia de aprendizaje, cualquier tipo de unidad didáctica, debemos de conocer a nuestro alumnado. ¿Por qué? Porque de esta manera conseguiremos contextualizar mucho mejor esos aprendizajes y adaptarlos mucho mejor a las necesidades y a los conocimientos que tiene nuestro alumnado sobre el tema. Por no hablar de que vamos a poder modificar, tunear, adaptar todo el currículum. A partir de aquí, lo que tendremos que hacer es, como dicen nuestros colegas de Escuela de Maestros, hacer una magnífica concreción curricular, es decir, coger nuestro currículum y pensar qué es lo que queremos que trabajen, qué objetivos de aprendizaje tenemos. Y aquí entra el primer factor de conocimiento neuroeducativo, y es que cuando yo planteo mis resultados esperados de aprendizaje, mis REAs, de alguna manera lo que tengo que tener claro es qué nivel cognitivo y de qué manera lo voy a trabajar. Porque esos niveles cognitivos, esos REAs, tendrán que ir estructurados de sencillos a complejos. ¿De acuerdo? Con lo cual tengo que ver si un verbo es comprender o si un verbo es crear, si un verbo es integrar o si un verbo es poner en contexto. Tengo que tener claro qué nivel cognitivo está moviendo. ¿Por qué? Porque de los REA lo que me va a permitir es conocer el punto de partida, ¿de acuerdo? A través de un verbo, un contenido y un contexto. De esto van los REA. Yo cojo un verbo en el que marco una acción, ¿de acuerdo? Pongo un desarrollo cognitivo en evidencia, le genero un contenido, que es lo que tengo que trabajar y además lo aplico, y le genero un contexto. ¿En qué momento? ¿En qué circunstancia? ¿De qué manera? Y a partir de ahí secuencio didácticamente qué es lo que va a hacer. Y aquí en este modelo, a mí me gusta mucho trabajar a través del modelo unidad didáctica integrada, porque lo que me va a permitir es claramente generar un buen almacenamiento de la información. Tengo una modalidad que son ejercicios, ¿de acuerdo? Esos ejercicios lo que me permiten es que de alguna manera el alumno comprenda la información. Digamos que son respuestas cerradas a través de operaciones cognitivas de bajo nivel. Esos ejercicios se traducirán en actividades. Esas actividades son más abiertas, es un nivel cognitivo más superior y ese conjunto de actividades sumadas me van a permitir desarrollar una tarea competencial. ¿Qué voy a conseguir con esto? Dar al alumno una estructura cognitiva de lo que tiene que comprender, de lo que tiene que entender y de lo que posteriormente tendrá que transferir en una tarea competencial. ¿De acuerdo? Una vez que tengo hecha mi concreción curricular, si yo desde luego, como muy bien decía el vídeo al inicio, quiero cambiar lo que hago, tengo que cambiar claramente el modelo de evaluación que estoy brindando. Es decir, los buenos aprendizajes se construyen en base a evaluaciones de carácter formativo, no evaluaciones de carácter sumativo, calificativo. ¿Por qué? Porque el aprendiz puede estar cometiendo errores de construcción de aprendizaje. Si yo solo le doy una retroalimentación al final del proceso de aprendizaje, lo que va a ocurrir es que el aprendiz no va a poder modificar esa construcción o esa consolidación que se va a dar después. Es decir, que el profe recoge, analiza, emite juicios para cambiar el modelo evaluativo, para tender a un modelo de evaluación formativa y una evaluación formadora, en la que el peso del aprendizaje se da en el proceso del mismo. Es decir, se da en cómo codifico, en cómo almaceno y posteriormente veré en cómo lo recupero. Es decir, que tenemos que intentar huir en la mayor medida de esta evaluación calificativa acreditadora si realmente quiero construir aprendizajes significativos. De esta manera, lo que tenderemos es a entender que de alguna manera, en gran medida, la neuroeducación está respaldando un montón de competencias o de teorías socioconstructivistas del aprendizaje. Es decir, que grandes pedagogos de hace más de un siglo, nos daban pistas de la importancia del aprendizaje significativo, de la teoría del desarrollo próximo, de la manipulación, de los proyectos, de las etapas del neurodesarrollo. Es decir, eran pedagogos que tenían claro que el aprendizaje se daba por la activación de los conocimientos previos, se daba por la consolidación de los mismos, se daba por la puesta en práctica. Es decir, que el estudio del cerebro
está poniendo de manifiesto las grandes ideas de pedagogos que no se les hizo prácticamente caso en el contexto y en el momento en el que estaban. Y aquí es donde entonces caemos en los modelos que hoy conocemos como las metodologías activas, que no vienen a ser más que unas metodologías que se centran en poner en el centro de la experiencia de aprendizaje al alumnado para a partir de ahí empezar a construir un aprendizaje secuenciado en el que el alumno transfiera la información a un contexto real, para que tenga un significado para el mismo, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos visto la importancia de las emociones, la importancia de la evaluación. Ahora tendremos que tener claro es cómo podemos estructurar todo este conocimiento, cómo podemos construir toda esta información. Y para ello nosotros nos apoyamos en un modelo que en este caso es la taxonomía de Bloom. Ya sabéis que Bloom es uno de estos psicólogos bastante obsesionado en cómo poder categorizar diferentes taxonomías para poder evaluarlas de una mejor manera. De hecho, Benjamin Bloom, junto con otro conjunto de psicólogos, allá por el 56 y 60, formuló esta taxonomía. Dentro de esta taxonomía, él hizo una taxonomía emocional, una taxonomía corporal y una taxonomía cognitiva, que es en la que nos vamos a centrar nosotros hoy, ¿de acuerdo? Entonces, es importante conocer este funcionamiento, esta estructura, porque lo que nos dice la taxonomía de Bloom es que debemos de presentar el conocimiento, los contenidos, por un lado a través de un nivel de dificultad de lo sencillo a lo complejo y por otro lado a través de un nivel de abstracción de los hechos a la metacognición, es decir, una dimensión de un proceso cognitivo y una dimensión del conocimiento, ¿de acuerdo? Que tendrán que estar mezcladas, ¿sí? Tradicionalmente, la mayor parte de los procesos educativos nos hemos quedado en niveles inferiores cognitivos, nos hemos quedado en niveles de recordar, en niveles de entender, en niveles de aplicar, y lo que nos interesa es realmente si queremos un alumnado que cambie, que transforme, que innove, que emprenda, es que trabaje en esos niveles cognitivos de orden superior. Y a su vez, los niveles del conocimiento, la mayor parte de los educadores siempre nos hemos quedado en preguntar hechos o procedimientos y se nos ha olvidado desarrollar esta otra capacidad que es la metacognición, la importancia de desarrollar en nuestro alumnado esta competencia básica de aprender a aprender, enseñarles a pensar, enseñarles a ser autónomos, enseñarles a trabajar con estas operaciones cognitivas de muchísimo mayor nivel, tanto de dificultad como de abstracción, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el profe diseña esa secuencia didáctica, lo que hace es que organiza la información, hace preguntas, por un lado, que permita al alumno comprender el paquete de información a través de hechos, procedimientos y reflexiones, y además que lo ponga en práctica a través de poner en práctica de hechos, procedimientos y metacogniciones, de tal manera que lo que vamos a conseguir es cambiar a un modelo educativo más de una cultura de pensamiento, donde el alumno aprenda a pensar y además consiga expresar todo lo que está aprendiendo, generar estas metodologías ágiles, estas metodologías horizontales. De alguna manera, en educación tenemos que conseguir dar respuesta a estos entornos VUCA, a estos entornos volátiles, donde la incertidumbre está ahí y está presente. De hecho, en España estamos a 10 días de empezar el curso y no tenemos ni idea de absolutamente nada. Es decir, que o la metodología está perfectamente adaptada a esta incertidumbre o lo que va a generar es una frustración tremenda en la comunidad educativa y además conseguirá no alcanzar los objetivos de aprendizaje. Es decir, tenemos que metodológicamente conseguir dar respuesta a esta incertidumbre y a esta volatilidad del mundo en el que estamos. Así que es interesante empezar por el final, ¿de acuerdo? Por las fases de recuperación. Es decir, cuando yo quiero que mi alumno recupere la información de sus memorias a largo plazo, de alguna manera lo que tengo que plantearle es un reto, un producto, esta tarea que hablábamos de estas unidades didácticas integradas, un reto o un producto. Los colegas de Escuela de Maestros, ellos hablan de que sea un producto socialmente relevante y a mí esto me parece precioso, de alguna manera que estas competencias
ancladas a esos contenidos que van a aprender, tengan la habilidad de transferirlos a algo que cambie el contexto del mundo en el que están, que para eso educamos, ¿no? Para generar un cambio en la realidad más cercana. Por eso, estos productos, además de ser pruebas escritas, se pueden transformar en cartas, bibliografías, recreaciones, historias, wikis, blogs, es decir, siendo creativos en el producto. Si somos creativos en el producto, también vamos a ser creativos en la forma en la que vamos a implementar la forma de evaluar. Y estaremos obligados a utilizar también herramientas diferentes, ¿de acuerdo? Herramientas no solo diferentes, sino también diferenciales, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos una fase de recuperación. Hemos visto cómo poniendo al alumno en el centro, haciendo una buena concreción curricular, cambiando el modelo de evaluación y estructurando una buena secuencia didáctica a través de un desarrollo cognitivo, vamos a conseguir estos aprendizajes más significativos. Y para ello vamos a plantear tareas que evidencien competencias y ahora vamos a ver cómo damos comienzo a esta unidad didáctica. Es decir, esta fase de activación que tiene como finalidad ayudar al alumno a codificar la información, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a codificar la información? Haciendo que el alumno quiera aprender y a su vez activando los conocimientos previos. Van a ser los dos grandes aportes que vamos a trabajar aquí. Y para esto nos vamos a acercar a un modelo teórico muy relevante, es decir, ya hemos conocido cómo funciona la memoria, ahora lo que nos interesa es conocer cómo funciona la atención en el cerebro. Tradicionalmente, la atención se ha hablado de que era una atención como por fases, ¿verdad? Sostenida, dividida, etcétera, ¿no? Como muy estructurada. Hoy sabemos que si este cerebro trabaja en redes, la atención también trabaja en redes. Es un conjunto de redes que se distribuyen por áreas del cerebro, tanto subcorticales como corticales, y que trabaja interconectada entre ellas. Por eso, cuando lanzamos en fases de codificación este impulso inicial del aprendizaje, por ejemplo, cuando ponemos un vídeo, cuando hacemos una pregunta abierta relevante, lo que vamos a fomentar de alguna manera es la red de alerta. Vamos a activar esta red de alerta. A partir de ahí se secuencia y se activa la red orientativa que se transmite a la red ejecutiva o lo que sería la concentración y eso nos predispone a la acción, a dar respuesta a un medio y a partir de ahí entramos en un continuo atencional. Ya sabemos que la atención es un recurso pues muy escaso. De hecho, yo creo que que alguien te preste atención es un auténtico regalo, ¿no? Es decir, que lo que estáis haciendo ahora mismo conmigo es bastante relevante. Conseguir, pues, cómo fijar la atención en lo que yo os estoy brindando es de gran ayuda, porque es bastante complejo, ¿verdad? De hecho, tenemos cantidad de estímulos. Yo tengo aquí WhatsApps que me están llegando, mensajes, el calor que me está dando, la luz, la sed, es decir, un montón de estímulos con el que mi cerebro está compitiendo para que yo mantenga el hilo narrativo de lo que estoy contando. Esto al alumnado le pasa exactamente igual. Por eso el profe tenemos que tener claro que en los inicios del aprendizaje tenemos exactamente 8 segundos mágicos para conseguir secuestrar la atención de nuestros alumnos. Es decir, activar esta red de atención de alerta con el fin de motivarlos y de activar sus conocimientos previos. Para ello, por ejemplo, podemos utilizar para activación de conocimientos previos los usos de los vídeos o herramientas de carácter digital, como por ejemplo Mentimeter, para hacer votaciones o similares al respecto. Así que, para hacer un parón y yo poder beber, os dejo un ejemplo de cómo yo iniciaba cuando estaba en primaria mis unidades didácticas. Espero que os guste.
Bueno, aquí tenéis actividad inicial. Un corto, un tráiler en el que le transmitíamos información al alumnado sobre el tema que íbamos a trabajar en cuestión. A partir de ahí, lo que hacemos es introducir una rutina, una destreza de pensamiento, de decirle, oye, una vez que has visto tú este vídeo, ¿qué ves, qué piensas y qué te preguntas? ¿Serías capaz de contestar a esto? ¿Qué crees que podemos hacer? Es decir, ¿qué hechos, qué reflexiones y a partir de aquí qué cosas te gustaría contestar? Y utilizando Mentimeter podemos empezar a hacer la activación de conocimientos previos, por ejemplo, a través de votaciones, de nubes de palabras, algo que nos permita que el alumno saque la información de sus memorias a largo plazo y las traiga al presente. Es decir, acordaros que estamos en fases de codificación, tenemos que activar. Y para activar estos conocimientos previos, os voy a contar un estudio que creo que es muy relevante y os va a interesar un montón. Y es un estudio de Brasford & Johnson del año 1972. Fijaros si es relevante la activación de los conocimientos previos con esta información que os voy a dar, en el que estos investigadores cogieron a un grupo de personas y las dividieron en 3, ¿vale? Al grupo A le dieron un texto, tenían que leer un texto. Al grupo B le dieron un texto con una imagen incompleta relacionada con el texto. Y al grupo C le dieron el mismo texto que a los otros restos de grupos, pero con una imagen completa vinculada al texto. ¿Sabéis qué es lo que ocurrió? Que el grupo C no solo comprendía mejor la información, sino que además la retenía mucho mejor en el tiempo. Es decir, que cuando hacemos activaciones de conocimientos previos, es fundamental generar contexto al alumnado, un contexto audiovisual, un contexto práctico, de una excursión, de algo que estén viendo. ¿Por qué? Porque cuando la información inicial sobre un tema de un alumno es baja, le cuesta estar contextualizando en eso que está viendo. Le va a costar integrarlo mucho más. Sin embargo, cuando nosotros le damos un entorno alrededor de lo que tiene que pensar, el alumno lo va a poder hacer de una manera más significativa. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Antiguamente lo que hacíamos los profes era entrábamos a clase y empezábamos a lanzar un montón de preguntas. Y eran preguntas muy buenas, pero preguntas que no había nada alrededor, que no había información contextual. ¿Qué es lo que queremos ofrecer o qué queremos decir con esto? Si yo quiero hacer preguntas iniciales, puedo poner un repositorio de imágenes a través de un PowerPoint y esas preguntas me van generando el contexto, como si estuvieran dando una vuelta por una galería de arte. O llevo diferentes cantidades de objetos para que el alumno los pueda manipular y tocar y hacerse preguntas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un gormiti y este dinosaurio, ¿no? De mis hijos? Pues que se empiecen a preguntar. Es decir, que cuando activamos los conocimientos previos es fundamental generar contexto. Dicho esto, fases de codificación. Lo que queremos hacer es que el alumno esté motivado y activar los conocimientos previos. Para conseguir su motivación debemos de captar su atención, principalmente su atención de alerta, con los estímulos que cada profe maneje. Podemos utilizar un contexto para que saque la información de sus memorias a largo plazo a través de diferentes estrategias. Y ahora llega el punto en el que nos topamos con nuestra querida y maravillosa motivación. ¿Qué ocurre con la motivación? En mi opinión, que durante mucho tiempo el profesorado solo se ha centrado en que el alumnado quiera aprender y parece que se nos ha olvidado que para que uno esté motivado también tiene que poder. Es decir, que para que uno vuele no solo tiene que querer, sino que también tiene que poder. Serán dos grandes variables motivacionales. Nos hemos centrado mucho en educación en variables de contexto, en que el profe mole, en que la clase esté guay, en que los estímulos estén maravillosamente preparados, en generar emociones positivas, que es fantástico, pero se nos ha olvidado dotarle al alumnado de las habilidades y las destrezas necesarias para que ponga en juego toda esa motivación, todo ese input que tiene ganas. Con lo cual, debemos de conjugar muy bien las variables, tanto contextuales como personales del alumno. Debemos de hacerle que quiera y a la vez que pueda. Y no hay mejor teoría para trabajar la motivación y hacer que nuestro alumnado pueda que la teoría de autodeterminación de Deci y Ryan, en la que nos dicen estos autores que la motivación es un continuo que va desde lo amotivado hasta la motivación intrínseca y lo que el profe tiene que hacer es jugar
con esos niveles motivacionales. Tiene que jugar desde el refuerzo-castigo, que sería el nivel motivacional más bajo, a la motivación más alta, cuando el alumno tiene la necesidad de responder a una pregunta compleja, por saciar el conocimiento, porque tiene que ver con sus valores, con sus sistemas, con sus creencias, ¿de acuerdo? Y ahí es donde el profe tiene que tener muy claro el punto de partida en el que parte su alumnado y además sus intereses. Pero además estos autores todavía lo simplifican mucho más y nos dan 4 grandes ideas para motivar a nuestros alumnos. Lo primero que tenemos que tener claro es que si yo quiero estar motivado para algo, tengo que tener un propósito, tengo que tener claro un objetivo. Y aquí es donde viene la importancia de la tarea. Cuando tengo que generar un producto, ¿cuál va a ser el producto? ¿De qué va a ir? ¿Cuál va a ser la finalidad? El objetivo. Dámelo. Dame un propósito y si tiene que ver con mi día a día, con lo que realmente me importa, realmente vamos a conseguir esa curiosidad, esa sorpresa, esa vinculación emocional tan necesaria para el aprendizaje. Y además estos autores nos dicen, oye, y además, por favor, foméntame la autonomía. No se te olvide, hazme autónomo. Yo quiero ser... quiero tomar mis propias decisiones, quiero conseguir tomar decisiones de mi propio aprendizaje. Y además dice, y por supuesto, generarme maestría. Y para generar maestría ya hemos hablado de la importancia de cambiar el modelo evaluativo. Si yo quiero tener la percepción como alumno de que voy evolucionando, de que voy mejorando, tú, profe, me tendrás que dar un feedback, una retroalimentación constante durante todo mi proceso de aprendizaje, con lo cual búscate la vida porque tu modelo evaluativo tiene que cambiar radicalmente. Y además nos dicen, y además, por favor, foméntame las relaciones sociales. Hoy en día ya se sabe que el cerebro es un órgano social, que aprende por la interacción con otros cerebros, con lo cual técnicas de trabajo cooperativo, fomentar la interdependencia positiva dentro del aula, se antojará como un modelo metodológico fundamental para fomentar esas motivaciones más intrínsecas. Aparte, que cuando yo trabajo con otros compañeros, desarrollo procesos metacognitivos, cuando tengo que estar explicando a otro compañero qué es lo que estamos viendo, cómo lo hemos hecho, de qué manera, qué es lo que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Así que, hasta este punto, hemos visto recuperación, hemos visto activación. Y ahora vamos a ver fase de construcción. Es decir, hemos puesto al alumno en el centro del proceso de aprendizaje. Hemos visto que hay que cambiar el modelo de evaluación. Hemos visto la importancia de los productos que sean de carácter competencial. Les hemos activado para codificar la información, para motivarles y para generar contexto. Ahora, lo que vamos a hacer es ver cómo construimos la información, cómo vamos a construirla. ¿Cuál es el objetivo de esta fase? Que el alumnado conceptualice, comprenda, genere esas jerarquías de esas redes sinápticas. Es decir, comience la integración de la antigua con la nueva información. Para eso tenemos que volver de nuevo a nuestra querida taxonomía de Bloom. Digamos que en las fases de construcción lo que queremos es que nuestro alumno recuerde, entienda y aplique. Y luego, ya después, trabajaremos operaciones cognitivas de orden superior. Así que, si en la fase anterior de codificación hablábamos de que teníamos 8 segundos para conseguir captar la atención, aquí hablamos de que tenemos prácticamente entre 20, 25, 30 minutos de bucles atencionales, de tiempos atencionales, que es lo que nos va a durar la atención de alerta, lo que nos va a durar la concentración máxima que tenga un alumno. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando tenemos que hacer una secuencia didáctica de una clase, necesitamos saber cómo funcionan estos bucles atencionales. Sabemos que la atención es un recurso limitado, que compite con un montón de ellos, y que hay unos momentos en el que hay mayor cantidad de atención y otros menos. Y además, si conseguimos fusionar este modelo de concentración con el efecto de primacía y recencia, tenemos un modelo de aplicación para el aula algo parecido a esto. Si tenemos una secuencia, una clase de entre 50 y 60 minutos, tenemos unos primeros 50 minutos en el que el alumno se está adaptando, se está aclimatando, unos 10-15 minutos de un alto nivel de asimilación, es decir, la atención está on fire. A partir de ahí, la atención baja. Hay una cierta confusión, aburrimiento, no se conceptualiza muy bien y al final de la sesión parece que hay un ligero repunte atencional. Y esto tiene mucho que ver
con los estudios de Ebbinghaus, en el que decía se recuerdan mejor las cosas al inicio de la sesión y al final de la misma. Recuerdo mucho mejor la cantidad de palabras que él hizo en su estudio al inicio y al final. Con lo cual, ¿cómo diseña un profe neuroeducativo una sesión de aula? Lo primero que hace es generar vínculo emocional. Hola, alumnado, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. ¿Qué tal está todo el mundo? ¿Habéis venido todos? ¿Sí? ¿No? Y además, los objetivos de aprendizaje del día son... y nos lo cuentan. A partir de ahí, cuando hay un alto nivel de asimilación, trabajamos el objetivo de la sesión, la conceptualización, la comprensión. Y cuando la atención baja, trabajamos el procedimiento, la mecánica, la repetición. Y si lo podemos hacer con grupos, mejor que mejor. Y cuando la clase está a punto de terminar, como hay un ligero repunte atencional, lo que tengo que hacer es cerrar las sesiones. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Para qué me ha servido? ¿En qué contexto lo podría aplicar? Etcétera, etcétera. Es decir, un cierre metacognitivo. ¿De acuerdo? Y para entender y hacer una muy buena construcción del aprendizaje, ya tenemos a día de hoy modelos metodológicos que desde la investigación científica están respaldando que funcionan, están respaldando que tienen impacto en el aprendizaje de nuestro alumno. Y para esto no es otro que, por ejemplo, los paisajes de aprendizaje, en el que el alumno lo que hace es que a través de una secuencia parecida a un videojuego, lo que el alumnado hace es que trabaja, por un lado, las operaciones cognitivas, desde las inferiores a las superiores, y por otro lado las cruza con el modelo de las inteligencias múltiples. Y aquí seguro que hay alguien que está muy leído en neuro que dice, ostras, Chema, está hablando de neuroeducación y habla de inteligencias múltiples, y esto lo critica un montón la neuroeducación, y yo diré, vale, sí, ¿y qué? Esto va de tender puentes, no de destruirlos. Si hay algo en educación que tenemos que agradecer a Howard Gardner, es que puso en el foco que el concepto de la inteligencia era un concepto maleable, que cambiaba y que además nos hablaba de que hay que construir el aprendizaje desde diferentes tipos de aprendizaje. Inteligencias, perdón. Es cierto que a día de hoy incluso el propio autor ya no habla de inteligencias, habla de capacidades. Pero da igual, lo que el profe tiene que entender es que cuando construimos este aprendizaje lo tenemos que hacer desde todos los niveles cognitivos y desde todas las inteligencias posibles, todos los tipos de memoria, es decir, variar las actividades que les vamos a presentar. Una vez que tenemos hecho este dibujo, con las actividades rojas, que son las actividades obligatorias, las actividades azules, que son optativas, y las amarillas, voluntarias, hacemos una secuencia de cómo va a ser ese aprendizaje. Si os acordáis de la teoría de autodeterminación de Deci y Ryan, lo veis perfectamente en esta diapositiva. Te dice, objetivo, pásate la pantalla, tienes que ir del 10 al 30. Autonomía, puedes elegir el camino y el itinerario que vas a hacer. Tienes dos opciones, puedes hacer las dos, puedes hacer una. Puedes hacer la maestría, porque tienes niveles de dificultad del 10, del 20 y del 30. Y además relaciones sociales, porque resulta que las actividades 2, 4 y 6 son en grupo. No las podrás hacer ni construir ni responder solo. Con lo cual tenemos un modelo que nos ayuda a dar perfectamente respuesta a una construcción del aprendizaje significativo. Un vídeo introductorio que nos va a generar contexto donde explica el contenido y a partir de ahí el alumnado resuelve toda la misión que le hemos planteado. Así que llegamos a la última fase, a la fase de consolidación. Como os decía anteriormente, la recuperación es la fase de recuperación de la memoria, la activación es la fase de codificación y las fases de almacenamiento se dividen en dos, en construir y en consolidar. El objetivo de la construcción, ya lo hemos hablado, integrar, y el objetivo de la consolidación es migrar en las memorias a largo plazo. Es decir, que los colores amarillos y morados, todo esto se produce en las memorias a corto plazo. Fijaros, tenemos que conseguir consolidar, repetir y repetir de una manera variada para que el alumno integre las memorias a largo plazo. Yo, Chema, cuando estudiaba, raramente hacía la consolidación. Como no consolidaba, ¿qué es lo que ocurría? Que en un tiempo determinado, 48, 72 horas, que es lo que duran las memorias a corto plazo, perdía la información, no conseguía migrarlo. Lo que hoy sabemos es que esta consolidación tiene que integrar en las memorias a largo plazo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues ahora sí,
a través del desarrollo de las operaciones cognitivas de alto nivel. Es donde el alumno empieza a desarrollar estas actividades, estas tareas, empieza a emitir más de una respuesta, empieza a reflexionar. Los niveles de abstracción son muchísimo más amplios. Y como decíamos, la importancia de la consolidación es no trabajar a través de una única memoria, sino utilizar diferentes y variadas memorias. Cuando yo era estudiante, bueno, sigo siendo, porque de alguna manera sigo estudiando, lo que hacíamos era utilizar dos grandes estrategias de aprendizaje. Por un lado, la repetición, repetías y eso se te quedaba y duraba poco, o por otro lado, mecanizabas, asociabas patrones de respuesta y contestabas. Esas dos estrategias te valían cada una en función de un tipo de aprendizaje o de otro, ¿sí? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que hoy sabemos que cuando implicamos a diferentes áreas de las memorias, áreas tanto subcorticales como corticales, lo que vamos a generar son aprendizajes muchísimo más implícitos, más significativos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el cerebro, como hablábamos, es un órgano tremendamente complejo. A pesar de que pensábamos de que solo aprendíamos a través de lo explícito, que es lo que el alumno puede verbalizar, que se da en áreas corticales, hoy sabemos que las memorias implícitas, todo lo que tiene que ver con lo emocional, esa amígdala que se ve ahí de color azul, ese hipocampo que se ve ahí de color verde, ese ganchito, condicionan tremendamente en cómo se guardan las memorias a largo plazo. La emoción condiciona en cómo se guarda la información, y no solo en cómo se guarda, sino también hoy sabemos en cómo se recupera. Es decir, que cuando yo guardo la información en un contexto emocional relajado, agradable, placentero, y estoy luego en una prueba escrita y tengo que recuperar esa información, lo voy a recuperar mejor que si estuviera en un contexto de estrés. Es decir, que las emociones condicionan claramente cómo guardamos y recuperamos la información. Si tuviéramos que hacer una clasificación de las memorias, hablaríamos de que tenemos memorias a corto y memorias a largo plazo. Dentro de las memorias a corto plazo ya hemos hablado de esta memoria de trabajo o esta memoria sensorial. Y dentro de nuestras memorias a largo plazo tenemos las memorias que llamamos implícitas, ¿sí? Implícitas, que se guardan dentro, como por ejemplo las emocionales o las procedimentales, y luego tendríamos las memorias explícitas, todo lo que tiene que ver con lo declarativo, con lo semántico, con la autobiografía, con las palabras. Y aquí es donde os lanzo la tercera y la cuarta pregunta, ¿vale? Que me interesa mucho conocer cuáles son las estrategias que pensáis que tenemos para consolidar la información. Así que, si estás todavía ahí, Emilio, lánzame la pregunta, por favor. Pregunta 3. No, la siguiente, que esa me la he saltado. Pongo la siguiente, entonces. Sí. Esta. ¿Cuál pensáis que es la estrategia fundamental para desarrollar las memorias implícitas? Las implícitas, claramente está ganando por goleada la emoción. Muy bien, ahora cambiamos. Y ahora, ¿cuál es la estrategia fundamental para desarrollar las memorias explícitas? Las que podemos verbalizar. Ahora votaréis la otra, ¿no? Obvio. Obvio. ¿No? Claro, esto es un 50. Igual hay alguien que está muy loco y vota lo mismo. ¿Qué puede ser? Me queda poco tiempo, ¿no, Emilio? Bueno, tenemos a la gente enganchada. Vale. 5 minutitos, a ver. Venga, perfecto, ya estoy terminando. Muy bien, hemos dicho, la audiencia ha decidido que para las memorias implícitas la mejor estrategia es la emoción. Es decir, que si yo quiero guardar algo como, por ejemplo, montar en bici, lo que necesito es emocionarme, ¿no? Mucho. Y si quiero explicitar algo, como por ejemplo, a qué se debe, por qué se produce el condensador de flujo de Martin McFly, diría que es la repetición.
Bueno, pues vamos a hablar de que quizás sea al revés, ¿o no? ¿Vale? Las memorias implícitas, lo que se va a guardar a largo plazo, efectivamente la mejor estrategia para implicitar es emocionar, no, es repetir. Lo implícito es la repetición. Cuanto más repito, mejor se fija. Sin embargo, lo explícito, lo que tengo que verbalizar, tengo que dotarle al inicio de mucha emoción para después repetir, repetir, repetir y repetir y volver a repetir. ¿De acuerdo? Es decir, lo implícito, repito, y lo explícito emociono. Cuando yo tengo que aprenderme la generación del 27, aquí nos interesa muchísimo mejor poner más foco en la emoción y luego en la repetición que primero en repetir y luego emocionar. ¿De acuerdo? Porque va a condicionar claramente esta emoción, cómo vamos a guardar este aprendizaje. Y para eso tenemos diferentes estrategias que nos van a ayudar a consolidar mejor los aprendizajes, a repetir. Por un lado, tenemos estrategias de repetición, como por ejemplo son el típico trivial, en el que yo hago preguntas para que el alumno busque en sus memorias a largo plazo y guarde. Tenemos la práctica del recuerdo espaciado, en el que sabemos que hay un claro paralelismo entre la curva del aprendizaje y la curva del olvido. Es decir, que según aprendo, así olvido. Sin embargo, según yo voy aprendiendo, voy haciendo un recuerdo, voy haciendo otro recuerdo, luego otro. Es fácil que no se me olvide al final de todo mi proceso de aprendizaje. Por ejemplo, quiero aprovechar, Chema, ahí te voy a interrumpir porque estás dando en el clavo justo con respecto a lo que hace Progrentis y la discusión que tenemos continuamente con algunos rectores y profesores, donde dice que el estudiante se desmotiva algunas veces en el uso de la herramienta porque le pide que haga muchas repeticiones y vuelva a hacer ejercicios que en un tiempo ya tenía consolidados, le pedimos que vuelva a repetir, justamente con lo que estás explicando, haciendo el match a lo que Progrentis pide a través de la repetición, justamente crea aprendizaje consolidado en el largo plazo, ¿cierto? Es que si no, no se pueden dar. Así es decir, lo que yo aprendo hoy tengo que ponerlo en práctica y se ve todavía muy bien, que eso es lo que yo creo que todavía hacéis mejor en Progrentis, es el recuerdo tradicional o el intercalado, que es lo que aparece en la parte superior. El tradicional yo repetiría un mismo bloque, luego otro y luego otro. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando yo repito en el tercer bloque, lo del primero se me ha olvidado completamente. Lo que tengo que hacer es intercalar bloques y intercalar niveles de dificultad. Esto, por ejemplo, en la adquisición de las matemáticas se ve perfectamente. Como yo solo hago descomposición de números naturales, el primer tema, pues no lo vuelvo a ver hasta el año siguiente, se me ha olvidado toda la descomposición de números naturales. Por eso es muy importante, si yo quiero hacer este entrenamiento cognitivo, que es de lo que hablaba Emilio, tengo que hacer una práctica continuada, tengo que ver los conocimientos, volver a entrar, tengo que verlos, volver a entrar, tengo que verlos, volver a entrar, tengo que verlos y tengo que volver a entrar. Yo he intentado un poco hacerlo, que a medida que cerraba un bloque iba repasando lo que hemos visto en el anterior. De hecho, voy a hacer un repaso global de todo lo que hemos visto. Hemos hablado de la importancia de este cerebro que cambia, de esta inteligencia que cambia a lo largo del tiempo, porque este cerebro es plástico. Hemos visto la importancia de cambiar el modelo formativo, evaluativo a un modelo formativo formador. Hemos visto que los productos en esa fase de recuperación deben de ser competentes para que el alumno muestre lo que sabe. Hemos visto que en las fases de activación, que serían las fases de codificación de la memoria, es muy importante que el alumno quiera, que pueda y que además consigamos activarle los conocimientos previos. Y para eso tenemos que conseguir secuestrar su atención y además tenemos que conseguir un modelo motivacional. Hemos visto en esa fase de construcción la relevancia que tiene que el alumno conceptualice la información. Hemos visto cómo lo integrábamos a través de este modelo de efecto de primacía-recencia. Y en la consolidación hemos visto la importancia de la repetición variada y usada de todos los tipos de memoria, con este recuerdo espaciado, este recuerdo intercalado. Pero si algo y un mensaje nos deja la neuroeducación, nos deja el conocimiento del funcionamiento del cerebro, para mí es que entramos en la era de la revolución del todavía. Al contrario que durante muchos años se ha entendido que los alumnos que no valían se quedaban y que estaban fuera del sistema, hoy sabemos que todavía van a poder aprender. Y este mensaje a mí me parece muy enriquecedor y muy bonito. Y para eso os voy a contar solo 2 historias, termino, me despido y yo me voy a dormir y vosotros a comer a lo que queráis.
queráis. Y la primera historia es una historia de un cuento de Jorge Bucay, que es la historia del elefante, en el que este cuento nos enseña la importancia de la indefensión aprendida, un fenómeno que hay que intentar no desarrollar en nuestro alumnado, porque si realmente creemos que la inteligencia cambia y que todavía nuestro alumnado puede mejorar, debemos de permitirles que no sean elefantes. Esta historia cuenta la historia de un chaval que estaba en un pueblo enamorado del circo y de un elefante, y estaba tan enamorado de él que no entendía que este elefante estuviera atado con una cadena, un collar y una cadena y una estaca muy pequeña al suelo. Entonces se acerca y le pregunta al domador y le dice, oye, domador, ¿por qué esto ocurre? Y el domador le dice, pues mira, chicos, esto ocurre porque cuando el elefante llega aquí, llega siendo muy pequeño. Y lo que hacemos es que le ponemos un collar muy grande y le ponemos una estaca muy grande atada al suelo y le damos golpes. ¿Y qué hace el elefante? Se mueve un día, se intenta liberar, otra semana, un mes, hasta que llega un día en el que comprende que por más que se mueva, no se va a poder liberar. Y ese día, ¿sabes lo que hacemos? Le cambiamos esta estaca gigante y le ponemos este pequeño palillito, porque él ya ha comprendido que por más fuerza que haga, no va a poder moverse. Y esto en educación es muy triste, porque ha habido muchos años en el que muchos alumnos han pensado que no eran capaces, han aprendido a que no eran capaces. Así que pongámonos las pilas, expliquemos a nuestros alumnos el funcionamiento de su cerebro, de enseñarles que la inteligencia suya va a cambiar, que si trabajan, si esfuerzan, si luchan, van a conseguir ser la mejor versión de sí mismo, porque como decía Ramón y Cajal, si cada persona se lo propone, puede ser la mejor versión de sí misma. Y aquí entramos con esta versión de sí misma en el concepto de Carol Dweck, que nos cuenta esto de que hay personas con mentalidad fija que asocian todo su potencial a su inteligencia, si son listos o son tontos. Son personas que no les gusta el reto, no les gusta trabajar con otros, solo asocian su éxito a su capacidad genética. Y esta autora dice, no, es que existe una posibilidad que es la mentalidad de crecimiento. Y esta mentalidad de crecimiento viene a decirnos que la mejora siempre es posible, que lo que depende de uno es más su trabajo, su perseverancia, su voluntad, mucho más que las capacidades innatas que tenga, porque ya sabemos que el ambiente va a condicionar cómo se va a desarrollar tu potencial. Y para eso Carol nos pone en pista de una de las historias más chulas que combaten la indefensión aprendida y nos enseñan un claro ejemplo de mentalidad de crecimiento. Y es la historia de Ben, un pequeño chaval que nace en los años 60 en Detroit, una zona de Estados Unidos que ya sabéis había bastante racismo y las personas de color apenas podían desarrollarse. Además ven con un contexto familiar y social bastante complicado, hasta tal punto es así que en la educación primaria prácticamente la habían desterrado de que pudiera desarrollarse, hasta que pues, su madre, como toda madre, le dijo, ven, no te preocupes porque vamos a ir juntos, vamos a ir a las bibliotecas, vas a aprender a leer, me vas a contar lo que estás aprendiendo y juntos lo vamos a conseguir. Y fue aprendiendo, fue estudiando hasta que un día un profe cambió su mirada, entendió que Ben podía ser diferente. Y estaba en mitad de clase, tocaba un tema de minerales, un tema que Ben se había empollado en las bibliotecas, que era un auténtico apasionado, y sacó un mineral y empezó a realizar preguntas al resto de la audiencia. Y nadie era capaz de contestar, excepto Ben, que de repente se le iluminaban, se le hacían cada vez más grandes los ojos y empezó a contestar un montón de preguntas en torno a los minerales. En ese mismo momento en el que el profe detectó que Ben podía dar lo mejor de sí mismo, empezó a formularle diferentes preguntas y ese día Ben sintió que era capaz de dar la mejor versión de sí mismo. Y fíjate, si fue así, que consiguió acabar la universidad. Y no solo eso, sino que Ben le dijo a su madre, mamá, yo quiero seguir estudiando, quiero estudiar la carrera de medicina. Y así con el tiempo, Ben, porque ya no es Ben, ahora es Benjamin Carson, se convirtió en una de las personas más relevantes en el mundo de la neurocirugía. Esta persona fue la primera persona en operar a dos gemelos siameses pegados por el cerebro, en hacer un vaciado de hemisferio a una niña que tenía unas graves crisis epilépticas. Y no solo se queda aquí, sino que Benjamin Carson ha conseguido ser asesor de medicina en la Casa Blanca. Es decir, que cuando uno pone trabajo, pone perseverancia, se topa con un profesor que consigue
despertar la ilusión, compensar ese contexto de desigualdad complejo, las personas consiguen ser lo mejor. Igual no son Ben, pero consiguen ser un panadero fantástico en el entorno en el que viven, o un informático, o un maestro, o un psicólogo, o un frutero. Es decir, que mi gran pregunta para todos vosotros es cómo a partir de ahora, con el contexto que tenemos hacia adelante, es cómo vais a escribir vuestra historia. Muchas gracias por vuestra atención. Buenísimo, Chema. Como siempre, mil gracias por tanta inspiración, por tantas ideas, tanta buena didáctica en el que a través de ese rosco, a mí me encanta la manera en la que organizas pues, muchos conceptos básicos que orientan la neurodidáctica a esta cantidad de profesores que hemos tenido hoy conectados. Seguramente les genera mucha ayuda y les sirve muchísimo para poder seguir mejorando su puesta en práctica en ese proceso de enseñanza con el firme objetivo de generar aprendizaje. Ahí os voy a pasar para despedir a Chema la evaluación final, como siempre, y que te lleve el resultado de todo lo que nos están oyendo. Ahí pues sí os vamos a poner un poco la intención que le pongáis nota también al webinar de hoy, a los contenidos que Chema nos ha compartido y la manera en la que ha evidenciado todo su conocimiento. Chema, ¿algún consejo para el inicio de curso en países como México, Ecuador, República Dominicana y España en este inicio de curso, así para terminar? Una idea final, un pensamiento con toda la que está pues yo creo que la idea final es con la que casi nos fuimos, ¿no? Que al final lo único importante son las personas, que se centren en que el alumnado esté bien, en que lo importante primero son las personas y luego lo que tengan que aprender, que lo aprenderán. Y sobre todo, intentar plantearnos cómo podemos llegar a los que no tienen medios. Creo que este es uno de los grandes retos que a mí últimamente me perturba un poco. Así que nada, yo creo que va por ahí, pero desde luego no he dicho nada que cualquier maestro no se cuestione en su día a día. Es una auténtica obviedad. Así es. Así que nada, yo sobre todo, más que consejo, agradecerles el esfuerzo que sé que están poniendo de trabajo, por ejemplo, aquí en España, muchos de ellos en el tiempo de vacaciones estar quebrándose la cabeza de ver qué es lo mejor que pueden hacer. Así que, ser agradecido. Así es, toca echar mucho trabajo, repensar un poco el proceso y ver de qué manera podemos llegar a esos que no tienen tanto, a esos que son más vulnerables por un tema de recursos y seguir generando procesos que generen aprendizaje significativo. Aquí te llevas la votación, Chema, enhorabuena. Gracias a todos los que nos habéis escuchado. Hoy te llevas un 9.5 en el webinar y un 9.6 como expositor, así que creo que te puedes ir a la cama con una gran satisfacción después de haber inspirado a tantísimas personas. Gracias, Chema, por el espacio una vez más de la mano de Progenti. Has dado en el clavo con muchos elementos propios que la herramienta está trabajando, desde la taxonomía de Bloom en el producto Pro, el elemento de la repetición como propuesta pedagógica de Progenti para crear esa red neuronal que pretendemos generar en el aprendizaje de nuestros chicos, y elementos fundamentales que desde la visión propia de Progenti, tu desarrollo y tu investigación casan mucho. Así que una vez más, con Progenti y de la mano de Chema, esperamos que pues hayáis podido llevaros algunas ideas que mejore vuestro desempeño como docente. Os emplazo, y después del webinar fantástico de Chema de hoy, el jueves que viene, pues tenemos a la amiga Rock and Roll del bueno, amiga Rosa Liarte, nos va a compartir alguna de sus propias experiencias. Os animo a que podáis conocer una variante propia. Ahí Chema nos hacía también un enlace al principio, no solo el aprendizaje basado en proyectos, sino orientado también un poco a la funcionalidad del servicio, ayuda a la comunidad o la manera de buscar a través de este tipo de proyectos la conciencia de nuestros niños a buscar pues un entorno mejor, igualdad de oportunidades, o incluso pensar en cómo sostener recursos y espacios propios donde la escuela puede ser un gran motor para generar estos espacios. Y el APS o el aprendizaje orientado hacia el servicio es una gran oportunidad, y Rosa, pues referente también aquí en España, os puede abrir mucho la mente con respecto a proyectos propios. Nos va a contar algunos de los proyectos famosos que ella tiene en este momento, y creo que no va a dejar pues quieto a ninguno de los que podáis inscribiros, como siempre. Proventis.com Webinar Pro, próximo jueves, misma hora. Seguimos aprendiendo e inspirándonos en conjunto. Nos alegramos mucho de que hayáis participado. Os damos las gracias nuevamente de que hayáis hecho un espacio en vuestra agenda para uniros a la pantalla a través de Proventis, y esperamos vernos muy pronto. Chema, descansa, buenas noches. Muchas gracias, un placer. Gracias por la oportunidad, Proventis. Chao, equipo. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, chao.
Progrentis Edu y Analítica potencian el nuevo paradigma educativo. Apoyados en la neurociencia, dotan al estudiante de destrezas fundamentales que le permiten acoplarse a las nuevas metodologías, personalizan las rutas de trabajo para atender la diversidad y los problemas de aprendizaje, aportan instrumentos de evaluación que liberan la carga burocrática del docente para que pueda ser más creativo. Combinan la tecnología con los nuevos espacios educativos, a los estudiantes y a los padres de familia, y cumplen con las leyes educativas. Porque creemos en el poder educativo del mundo digital. Progrentis.